14:34, seguimos en la Liga de Prieta. Bueno, retomamos los temas duros. Para algunos el Mundial será un tema duro, qué sé yo. No jugó Argentina todavía. Calma, Argentina. Ya me está empezando a dar ansiedad. El martes es, ¿no? Martes 22 horas. A la 10 de la noche. Bueno, fin de semana largo. El lunes pasa rápido. Mañana Brasil-Marruecos. Ese es un gran partido Lindo. a las 19. Además hay Fórmula 1. Hay Fórmula 1. No sé cómo va a estar el clima en Bahía Blanca. Ahora en un ratito Bueno, le voy a contar a la gente. Y es feriado. Bueno, y el lunes no hacemos el programa porque tenemos transmisión en el U2 del partido de España. El Mirá de vos, España. bueno. Así que nosotros después de hoy volvemos el martes. Bien. Bueno, donde también vamos a hablar de varios temas con nuestra invitada, pero ya que veníamos hablando del tema de la muerte de la Nutri, la violencia que generó, las amenazas y toda esa locura. Es pertinente la pregunta a la vicerrectora de la Universidad del Sur, Andrea Castellano, a quien le agradecemos su presencia. Gracias, Andrea, como siempre, por acompañarnos. Respecto al comunicado que sacó la UNS y que también generó polémica y comentarios virulentos de todo tipo, porque mucha gente en las redes, en el marco de la violencia, insisto, de la violencia del hecho de la nutria, se generó toda una violencia de búsqueda de castigo que es una locura. Bueno, la UNS sacó un comunicado casi a contracorriente de lo que demandaban las redes, y yo lo celebro, y lo celebré de hecho. ¿Por qué tomaron la decisión de no suspender al alumno de la Universidad del Sur que participó de ese ataque y la muerte del animal? Bueno, primero porque estos dos jóvenes cometieron un delito penal, y es la justicia la que debe intervenir, investigar y en todo caso aplicar una pena de acuerdo a lo que las leyes establezcan. Nosotros hacia adentro de la universidad tenemos un código de faltas éticas y de convivencia, faltas disciplinares y éticas, que se circunscribe a los problemas que puedan existir dentro de la comunidad universitaria. No habla en los ningún miembros. momento de afuera. No. Más allá de que pueda ocurrir un evento afuera, por ejemplo, uno podría pelearse, no sé, un estudiante con un profesor en un comercio o en la calle, en su vínculo, en sus roles de profesor y de estudiante. Entonces allí sí interviene nuestro reglamento, que apunta básicamente en general a identificar muchas conductas que son pasibles de una mediación. Intervienen mediadores profesionales. Hemos logrado un acuerdo entre las partes que han tenido conflicto en la mayoría de las circunstancias, y si no, y también para otras conductas más graves, hay un sumario y penas que pueden ser suspensión. Hemos suspendido alumnos, pero por motivos vinculados a su conducta como estudiantes y dentro de lo que son los valores de la universidad, ¿no? Entonces nosotros nos comunicamos con la Secretaría de la Fiscalía para ver si la denuncia estaba radicada, cuál era la situación. En el caso nuestro es un alumno ingresante que inició su tránsito por la universidad en el mes de febrero. Bueno, creemos que tiene que actuar la justicia, y lo que sí, como institución educativa, nosotros tenemos que claramente profundizar las acciones vinculadas, en este caso, a la protección del derecho de los animales. La Universidad del Sur es de las pocas en el país que tiene una cátedra de Derecho Animal que forma parte de la currícula de la carrera de Derecho, pero que también la pueden hacer estudiantes de otras carreras. Tenemos un voluntariado que se llama Voz Animal, Voz con Z, vinculado a la protección, sobre todo de animales domésticos, y también tenemos una colaboración permanente con la Fiscalía, que investiga los delitos contra los animales, con colaboraciones de distintas áreas, ¿no? Desde Derecho hasta Biología, Agronomía, y si ustedes conversan con gente que investiga estos delitos, les va a poder dar, digamos, ejemplos concretos de las intervenciones y de cómo la universidad contribuye a la protección de los derechos de los animales. Y sobre todo, me parece que la universidad contribuye también a promover conductas no violentas, ¿no? Y justamente lo que nos preocupa ahora, más allá del evento triste que ocurrió, es la violencia que vemos en las redes, ¿no? Contra las personas. También. Con ustedes también. Amenazas. A ver, contra la institución y contra autoridades de la institución, y ¿no? familiares. Y familiares. En el caso del rector. Ayer veíamos con sorpresa que habían identificado en las redes a uno de los hijos del rector y lo estaban atacando por redes. Una cosa... Por ser el hijo del rector de la Universidad del Sur. Por ser el hijo del rector de la universidad, que tomó una posición institucional
Además, yo les diría que hacia adentro de la universidad, celebrada por toda la comunidad universitaria, porque justamente lo que vos decías, el no dejarse llevar por las redes, en este caso, es una misión también de la universidad. Nosotros tenemos que tener la capacidad de reflexionar y sobre todo de ajustarnos a lo institucional, a los reglamentos, a las normas, a las competencias de cada uno de cada una de las instituciones de la sociedad. Los condicionó de todas maneras, más allá de la decisión que tomaron. Tuvieron que juntarse a hablar y los condicionó todo el revuelo, porque de alguna manera forma como una parte, este condicionamiento, este scratch y demás, atenta inmediatamente contra la libertad personal de poder expresar una posición clara sin el riesgo de ser agredido. ¿Los condicionó de alguna manera todo esto? A ver, nosotros desde el primer momento tuvimos en claro que no podíamos sancionar la conducta de este chico porque era un delito penal y tenía que intervenir la justicia. Y lo que sí estuvimos debatiendo durante todo el fin de semana era si emitir un comunicado y en qué términos hacerlo. Nos demoramos un poco justamente por este intercambio de cuáles eran las cuestiones que había que destacar. Todos coincidíamos en que había que marcar que la universidad es una institución que educa y que reeduca en el caso de aquellos que cometen aún delitos graves. Entonces, discutimos más que nada los términos de cómo comunicarlo, porque bueno, ustedes son comunicadores y saben que la forma... Sí, claro. No hubo un sector de la universidad que presionó para que lo sancionaran. No, nosotros tuvimos sí contactos y si querés presión de personas, de ciudadanos de Bahía Blanca que nos conocen, vecinos y que por ahí son activistas de estos grupos que protegen a los animales. Entonces, bueno, reflexionen, ¿qué van a hacer? Yo tenía un mensaje de un vecino que me dice, bueno, ahora el lunes les toca a ustedes echarlo. ¿Viste? Y yo ahí me di cuenta que esto se estaba yendo de las manos o de los carriles que uno espera una situación como esta, ¿no? Bueno, ayer me decía un funcionario de la universidad, me dice, imagínate que si echamos a estos chicos sin haber un ordenamiento, en nuestro ordenamiento en el reglamentario no hay nada que diga, bueno, ¿qué hacemos con un deudor alimentario, por ejemplo? Claro. Sí. ¿Y qué hacemos con? Y empezamos, ¿qué hacemos con este, con el otro, con aquel? Tenemos, por ejemplo, personal de la universidad y estudiantes con denuncias por violencia de género que están tramitando en la justicia. Entonces, y vos no le podés impedir, además. Legalmente vos no le podés impedir a una persona. Es un derecho constitucional, la educación, y nosotros lo tenemos que proteger. Pero a mí igual lo que me preocupa también, o lo que me hace reflexionar, es esto de que si la gente no encuentra respuesta en las instituciones que tienen que regular estas conductas, busca alternativas o soluciones o iniciativas personales para castigar a quien creen que tiene que castigar. Y eso es muy peligroso, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho, hay procedimientos, hay atribuciones, hay competencias, no puede hacer cada uno lo que cree que se debe hacer. Yo creo que Sergio... Es certero lo que sí, claro. Sergio, porque tenemos que hacer una pausa, pero no quiero, ya que estamos hablando del tema de la reeducación, y vos hemos tenido una charla y un intercambio, vos y yo, por el tema esto de que la Universidad del Sur, en este caso puntual, pero en general en Argentina, las personas detenidas, incluso con condenas firmes por delitos aberrantes, tienen derecho también y acceso a la educación pública del nivel primario, secundario. Y bueno... Y vos decís que a vos te parece... obviamente no está entre las facultades de castellano resolver esto, depende de legisladores, diputados, senadores. Yo creo que hay algunos, a mí me sorprende, me indigna como vecino, que algunos violadores, homicidas, femicidas y demás tengan la posibilidad de estudiar. Yo ayer lo decía, de hecho, que para mí es algo que el legislador, por eso voy a la competencia que tiene esto, la reforma de las leyes depende de diputados y de senadores, podrían, de alguna manera, revisar esto, más allá de que no es un tema de agenda, ¿no? No, pero digo, porque yo quería plantear el tema para conocer la mirada de Andrea, que obviamente es autoridad de la universidad. Bueno, a ver, nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Educación en Contextos de Encierro, que tiene ya más de 20 años, no me acuerdo exactamente la cantidad, y tenemos egresados de la carrera de Derecho. Son programas para gente que tiene, bueno, que está privada de la libertad. Los docentes van a los penales, básicamente nosotros trabajamos con Villa Floresta y con el penal de Saavedra. Bueno, y está detrás, yo entiendo la indignación, pero también nosotros lo hacemos convencidos de que muchas de esas personas, o al menos algunas de esas personas, se van a poder reinsertar
de mejor manera en la sociedad si tienen educación, ¿no? Que hay que darles las herramientas. Obviamente es otra discusión, sí, pero nosotros estamos comprometidos, creo que nos han dado buenos, que hemos tenido una buena experiencia para los docentes que van, para los estudiantes que van y son tutores de muchos de esos jóvenes, la mayoría de gente joven. ¿El porcentaje de egresos de esa...? Es muy bajo, es muy bajo. Nosotros tenemos 2 egresados en toda la historia, en todo el programa, pero esto va más allá, me parece, de la obtención del título, ¿no? Me parece que va a ocupar el tiempo en otra cosa cuando están en contextos de encierro, y a educarse, y a formar, y a poder leer, a poder interactuar con otras personas que tienen otro trayecto de vida, ¿no? Como es intercambiar con un estudiante que va a ser tutor, o con un profesor, o con un auxiliar. Hemos tenido experiencias, de hecho uno de los egresados de la carrera de Derecho eligió como tutor para su trabajo final, para egresar, al juez que fue al que lo condenó. Mira vos. Sí. Me acuerdo de ese caso. Andrea, tenemos que hacer una pausa. Quiero dejar pendiente un tema, lo hablamos después que volvemos, pero ya te lo tiro. Paros en las escuelas, reclamos de padres, presentación judicial de los padres. Mirá que te están filmando. El gesto, cuidado. Bueno, ¿cómo está esa situación? Porque además ahora se agrega un nuevo elemento, que tuvo un acuerdo de las universidades nacionales con el gobierno nacional en el marco de la discusión por la ley de financiamiento, un acuerdo paritario, pero los docentes o los gremios docentes no lo aceptan. Así que va a haber lío de nuevo ahí. Hacemos una pausa y después hablamos de estos temas con Andrea Castellano, vicerrectora de la UNS. El monóxido de carbono es un gas nocivo. Se produce a través de una mala combustión y puede matarte. Aprende a detectar las señales y evita intoxicaciones. Si la llama de tus artefactos es naranja, algo anda mal. Si tus artefactos producen manchas negras u oscuras, algo anda mal. Si estás en un lugar cerrado y tenés dolor de cabeza, te falta el aire, tenés vómitos o te sentís mareado, algo anda mal. Ante la presencia de estos síntomas, ventila el ambiente, salí de él y llama al 107. El monóxido de carbono puede matar. Mejor prevenir. Por eso, es importante que no te calefacciones con hornallas, que mantengas siempre los ambientes ventilados, que hagas revisar tus artefactos por un gasista matriculado y no instales calefones en el baño. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. Con el esfuerzo de todos, avanzamos hacia una Bahía Blanca más limpia. Pero la ciudad más limpia es la ciudad que menos ensucia. Por eso necesitamos tu compromiso. Cuidemos a Bahía Blanca entre todos. Saca la basura en horario y de forma correcta. Separa tus residuos y a través del WhatsApp de Bahía Limpia, reporta basurales y saca turno para el retiro de residuos de gran porte. Bahía Limpia. Compromiso de todos. Ahora en Bahía Blanca, la recolección diferenciada de residuos se realiza en toda la ciudad. Y la separación comienza en tu casa. Separa los plásticos, vidrios, papeles, cartones, telgopor, tetrabric, telas y metales y deposítalos limpios en una bolsa identificada. El camión pasa una vez por semana. Ingresa a la app Bahía Ambiental para saber qué día recorre tu barrio. Súmate vos también a separar tus residuos. Ahora desde Mi Bahía podés ver los recorridos, las frecuencias y la ubicación de cada colectivo de la ciudad. Puedo buscar de forma detallada cómo llegar a los distintos lugares. Ingreso al punto de origen y destino y listo. Además, me permite conocer las paradas más cercanas con respecto a mi ubicación, la frecuencia de cada línea y la ubicación exacta de cada colectivo. Súper fácil y útil. GPS Bahía también te muestra el mapa con la ubicación de los puntos Uber. Hacé tu vida más fácil. Ingresá a Play Store o App Store, descarga la app Mi Bahía o GPS Bahía y ahorra tiempo planificando tus viajes. The only
Blanca y Prieta, el programa que te ayuda a entender lo que pasa. ...14:49, seguimos hablando con Andrea Castellano, vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, con todo este tema de las personas no gratas y demás, se nos fue un poco de agenda, pero lo vamos a traer de nuevo, que el gobierno y el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están representadas con sus rectores todas las universidades nacionales, también la del sur, firmaron un acuerdo después de tantas discusiones, marchas y demás, e incluso presentaciones en la justicia por la ley de financiamiento universitario. Se llegó a ese acuerdo que no es lo mismo que la ley de financiamiento universitario, pero es algo mejor de lo que tenían. Esa es un poco la síntesis. Sí, mira, nosotros tenemos desde hace mucho tiempo un reclamo por la mejora en el presupuesto universitario. El año pasado, en octubre, se sancionó una ley, después de varias instancias en la que se quiso vetar, una ley llamada Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno no implementó. Esto motivó, sobre fin del año pasado, una demanda judicial, primero de un grupo de rectores, entre los que estuvo el rector de la Universidad Nacional del Sur. No todas las universidades participaron al inicio de este reclamo judicial, por ejemplo, la UBA no había participado. Este reclamo judicial por la implementación de la ley tuvo una primera instancia favorable y una segunda sentencia de Cámara también favorable respecto de un recurso para al menos distribuir lo que estaba vinculado a los salarios, y el gobierno recurrió a la Corte Suprema de Justicia respecto de el pronunciamiento, digamos, definitivo. Esa es la instancia en la que estamos ahora. Ese reclamo se sostiene y no, si bien fue un requisito del gobierno para mantener la negociación paritaria que se firmó, que las universidades retiraran el reclamo, eso no ocurrió. Las universidades y los gremios sostuvieron la postura de mantener el reclamo judicial. Entonces, hasta tanto se pronuncie la justicia, y acá no sabemos los plazos porque la Corte no tiene plazos, y tampoco sabemos la probabilidad de que el fallo sea favorable a las universidades. Creemos que la probabilidad es alta, pero no tenemos certeza. El gobierno convocó a una negociación paritaria para, entendemos nosotros, transitar una solución hasta tanto se termine de implementar la ley de financiamiento universitario. ¿Qué les dio? ¿Un aumento del 24%? Nos dio un aumento del 24,33%, en un tramo un 21% ahora junio, sobre los básicos de mayo, y un 3% en octubre. Una mejora en los gastos de funcionamiento de las universidades del 20%, un incremento de las becas Manuel Belgrano en un 50% y 50.000 millones de pesos extras para el funcionamiento de los hospitales. Nosotros no tenemos hospital universitario. Sí. Es decir, no llega a Bahía Blanca. Eso no llega. Pero lo que yo quiero aclarar es esto, ¿no? El escenario antes del acuerdo era la expectativa respecto de la sentencia judicial, que no es solo el pronunciamiento de la Corte, sino también la resolución de la cuestión de fondo que vuelve a primera instancia. No sabemos el tiempo que va a durar eso. Eso estaba en el escenario anterior y está en el escenario actual. Lo que se logró con este acuerdo es mejorar la coyuntura hasta tanto tengamos esa resolución judicial. Ahí también hubo una especie de aprovechamiento político desde mi punto de vista, más allá de que la noticia es positiva para las universidades, porque esta noticia se da a conocer horas antes de que Manuel Adorni presente su declaración jurada. Su impresentable presentación. Noticia, claro, una gran noticia celebrada por la comunidad universitaria y demás, pero que se da en este contexto y a uno le da la impresión de que también hubo un intento de aprovechar, dar una buena noticia cuando se venía por otro lado. Ese timing. Igual vos decís, la celebró la comunidad universitaria. Los gremios docentes no. Bueno, es más, casi creo que acusan de traidores directamente a los rectores. A ver, y además anunciaron, creo que la semana que viene anunciaron un paro de ADUNS, de nuevo, otro más. A ver, aceptaron el acuerdo todas las universidades, la Federación Universitaria Argentina y todos los gremios, con excepción de la CONAU Histórica, que es, digamos, la representación gremial que es más fuerte en la Universidad Nacional del Sur, particularmente en las escuelas preuniversitarias. Por eso, como vos decías, como ellos no acordaron, van a convocar y a sostener un paro que tenían previsto para la semana próxima. Y hay también un tema, te escuché hablando, creo que era con el colega Luis Cano, que
con la ley de modernización laboral, que establece la esencialidad de la educación, hay un artículo que plantea, o que ordena, mejor dicho, que como la educación pasa a ser servicio esencial, no se anula el derecho a huelga de los docentes, pero sí se limita. Y tiene que garantizar la prestación del 75% del servicio educativo, más allá de que se disponga una huelga. Obviamente, hasta que eso termine de funcionar aceitadamente en la Argentina, va a haber una serie de tiras y aflojes. ¿Cómo está el tema acá? Bueno, a ver, nosotros lo que hicimos justamente porque sabemos que está vigente ese artículo de la ley que declara la esencialidad y a la educación como estratégica, hicimos una consulta a la delegación local de la Secretaría de Trabajo. Estamos a la espera del dictamen para ver cómo se debería implementar y cómo impactaría en el caso, en el funcionamiento de los establecimientos preuniversitarios de la UNS. Claro. Todavía no tenemos respuesta de eso. Porque vos tenés que decirle al gremio, vayan al paro, pero de cada 4 que van al paro, 3 tienen que laburar en realidad. Claro, y además hay una cosa que me parece que es importante por algunas declaraciones que también escuché desde ADUNS. Nosotros como autoridades universitarias no tenemos discrecionalidad para elegir qué leyes aplicar y qué leyes no. Las leyes se tienen que aplicar y la preocupación respecto de la esencialidad y de cómo impacta esto en el derecho a huelga de nuestros docentes, pero también en el derecho a la educación de nuestros estudiantes, es algo que tenemos que tener en claro y que tenemos que actuar conforme a lo que la ley establece. ¿Y qué les dicen desde el rectorado de la Universidad del Sur a los padres que emprendieron que vienen reclamando por el tema de la multiplicidad de paros que hay, sobre todo en las escuelas dependientes de la UNS, y que incluso algunos hicieron una presentación judicial? ¿Cómo es el diálogo con ellos? También hicimos un comunicado con relación a esto. No creemos que este reclamo judicial, en particular una denuncia penal a la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior, sea el camino para resolver este conflicto. Nosotros tratamos de mantener un diálogo razonable con los padres y también con las autoridades del gremio. Pero bueno, es difícil porque tenemos, digamos, en conflicto dos derechos: el derecho de nuestros docentes a reclamar y hacer huelga en un escenario complejo desde el punto de vista salarial, pero también el derecho de los chicos y chicas que asisten a nuestras escuelas, que son 2.500, y cuyos padres reclaman el derecho a la educación, ¿no? Entonces me parece que esto requiere diálogo, trabajo y asumir también que las decisiones en cuanto a las medidas, como pueden ser las medidas de paro, afectan y generan un costo a los que son más débiles dentro del sistema, en este caso nuestros estudiantes preuniversitarios. Así que es un escenario muy complejo y bueno, estamos tratando de sostenerlo y de transitarlo a la espera de que se pueda resolver. Y como nos quedan 2 minutos más, aprovecho para hacerte una última pregunta completamente fuera de contexto, no porque es una pregunta pertinente. No, pertinente por el cargo que ocupa Andrea. No le voy a preguntar si va a ganar Canadá o si fue al pro de Herzegovina. Claro. No. Pero digo, no es un tema de debate actual, pero es un tema que cada tanto vuelve, que es el ingreso a las escuelas medias de la universidad, que de vez en cuando está, bueno, me imagino que dentro de la universidad por ahí el debate es más sostenido, pero el tema de si hay que seguir entrando con examen de ingreso, o sea, restrictivo de ese modo, o hay que hacer, como en otras escuelas, directamente que sea todo sorteo. ¿Vos qué pensás sobre eso? Bueno, nosotros hemos hecho estudios respecto de los mecanismos de ingreso que se han aplicado en las escuelas. Y la verdad que los resultados son buenos con este mecanismo de ingreso por examen, más allá de que tenemos un cupo que va por sorteo. O sea, tenemos una composición mixta en los mecanismos de ingreso, y eso fue lo que se resolvió en la última discusión hace ya... debe ser unos 5 o 6 años. ¿Cuánto y cuánto? En la pandemia se discutió, me acuerdo. Entran por sorteo 60 y entran por examen aproximadamente 200. 200. O sea, es mayor la proporción de los estudiantes que rinden que la proporción de los que van por sorteo, y además 80% por examen. Sí, y además ingresan los que provienen... No, claro, los chicos que están en el nivel primario, ¿no? Claro. Los que egresan del primario. Esos van directamente. Esos van directamente. Ni sorteo ni examen. No, pero sí hacen el curso de nivelación, porque también se ha analizado que aquellos chicos que transitan por este curso de nivelación llegan en mejores condiciones, como siempre. Claro. A ver, más educación, más horas de educación, más atención del docente sobre el chico, mejora
los resultados. O sea, vos sos pro mantener el esquema actual. Sí. Bien. Andrea Castellanos, vicerrectora de la UNS, nos ha acompañado hoy en Alica y Prieta hablando de todo señor. Un poco. Gracias, Andrea. Bueno, a ustedes. Ha sido nuestro último programa de la semana. Recuerden que el lunes volvemos no estamos, el martes. Volvemos el martes porque el lunes hay transmisión de fútbol que debuta España y ahora nos pegamos también con transmisión de fútbol en la previa de Canadá-Bosnia. En este momento la ceremonia inaugural que va a haber 3. Ayer uno en México, ahora en Canadá, a la noche en Estados Unidos. Y bueno, a fondo con el Mundial, Marta. Esta noche 20:30, chicos, excelente fin de semana. Nos reencontramos en el próximo martes, sí, a partir de minutos después de la hora 13:30, con mucho más en la tarde con Alica y Prieta. Ahora, las noticias con Hernán Huercio, luego nos pegamos a la red.